Bienvenidos a este podcast en el que analizaremos uno de los temas centrales del derecho del trabajo, la relación laboral. No basta con que una persona preste servicios para otra, es necesario que concurran ciertos elementos jurídicos que configuren verdaderamente un vínculo laboral. Además, veremos que este vínculo puede suspenderse en algunos casos sin desaparecer o bien terminar de una manera definitiva. A lo largo de este espacio vamos a explicar con ejemplos y argumentos cuáles son los elementos esenciales y los requisitos de la relación laboral y cuáles son las causas de suspensión y determinación. Que lo disfruten. Con el objeto de establecer un marco de referencia claro, conviene precisar que el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo define a la relación de trabajo como cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. En virtud de lo anterior, relación laboral no se define por el simple hecho de que alguien trabaje y otro se beneficie, sino por la concurrencia de tres elementos que la ley y la doctrina han identificado como esenciales. En primer lugar, la prestación personal de un servicio, que es donde el trabajador debe realizar la actividad de manera directa, no puede enviar a un sustituto ni delegar libremente sus funciones, sino que su trabajo deberá ser ejecutado únicamente por él. Por ejemplo, un obrero que debe asistir personalmente a una fábrica, no basta con que envíe a un familiar, su compromiso es personal. Esto distingue al contrato de trabajo de otros contratos civiles o mercantiles, donde sí se puede delegar la ejecución. En segundo lugar, la subordinación o dependencia. Esto es el elemento más característico, ya que el trabajador no es autónomo, sino que se encuentra sujeto a las instrucciones del empleador, quien tiene el poder de dirección en cuestiones laborales únicamente. La subordinación se manifiesta en los horarios, en la supervisión, en el uso de medios de la empresa y en la obligación de seguir reglas internas. Por ejemplo, un profesor contratado por una escuela debe cumplir un plan de estudios y el reglamento de la institución, aunque sea un profesional calificado. En tercer lugar, la remuneración o salario. El trabajo no es gratuito. A cambio de la prestación y de la subordinación, el trabajador recibe un pago, ya sea en dinero o en especie. Por ejemplo, un empleado que cobra un sueldo mensual, un bono de productividad, prestaciones tales como los vales de despensa, el aguinaldo, etcétera. Además de estos elementos, la doctrina y la legislación vigente en nuestro país señalan ciertos requisitos. Que el trabajo sea voluntario, porque el trabajo forzoso está prohibido, que el trabajo sea lícito, es decir, no puede tener un objeto contrario a la ley o el orden público, y que exista continuidad, ya que se trata de una relación que normalmente se desarrolla de manera estable en el tiempo. Esas características garantizan que lo que existe es verdaderamente una relación laboral y no una simple colaboración amistosa ni un contrato de naturaleza civil. La relación laboral se compone también de elementos subjetivos y elementos objetivos. Ahora conoceremos a los sujetos o partes que integran esta relación jurídica. El trabajador, a quien la ley define como la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Existen diferentes tipos de trabajadores reconocidos por la Ley Federal del Trabajo y su clasificación es importante porque de ello dependen los derechos y las obligaciones que tendrán. El trabajador ordinario, que existen los permanentes, que son los que realizan el trabajo fundamental de una empresa, los eventuales, que realizan un trabajo temporal mientras se les necesite en la empresa, y los temporales, que realizan funciones por tiempos determinados, como sustituciones por enfermedad de un empleado permanente o alguna actividad cíclica, pero en periodos. El trabajador de confianza, que pues estas relaciones se basan en la confianza que el patrón tiene en el trabajador. Cuando ésta pues se pierde, no hay razón para que el trabajador continúe prestando sus servicios porque pues la base fundamental de la relación ha desaparecido. La otra parte que integra esta relación jurídica es el patrón. El patrón viene definido por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo y lo reconoce como la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, entonces el patrón de aquel lo será también de estos. Asimismo, también encontramos clasificación de patrones. Existe el patrón sustituto, el representante patronal y los intermediarios. Por el primero se refiere a la subrogación de personal, es decir, que sustituye a un patrón por otro, adquiriendo los derechos y obligaciones
con los trabajadores. Este viene regulado por el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Y el representante patronal, pues son los directores, administradores, gerentes y los demás que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Y el último, el intermediario, que viene regulado por el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que es la persona que contrata o interviene en la contratación de una u otras personas que presten servicios a un patrón. En otras palabras, es lo que actualmente se conoce como outsourcing. Esta práctica pues no ha sido bien empleada en México, por lo que la Ley Federal del Trabajo pues ha buscado la protección jurídica de este tipo de trabajadores que afortunadamente ya se encuentran bajo el cobijo del artículo 13 de la misma ley. Como todo tipo de relaciones, esta relación patrón y trabajador también puede llegar a cambiar y una forma de modificación es la suspensión de la relación laboral. La suspensión significa que el vínculo no se extingue, pero se interrumpen temporalmente las obligaciones principales. Estas son, el trabajador pues no presta los servicios y el empleador no paga un salario. Su objetivo consiste en dar certeza jurídica a ambas partes y según el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, establece ciertas causales por las cuales puede haber una suspensión. Estas son las más comunes, que es la incapacidad temporal por enfermedad o accidente, las licencias de maternidad, paternidad o adopción, la huelga que está legalmente declarada, la detención preventiva del trabajador cuando pues una persona resulta que es aprendida por las autoridades y el término de temporada en caso de los trabajadores temporales. La ley menciona también causas indeterminadas, como son las contingencias sanitarias. Esta es una función equilibradora, ya que protege al trabajador en situaciones temporales y evita que el empleador quede obligado a pagar por un servicio que no se está prestando. Otra forma de modificación es la disolución o terminación de la relación laboral. A diferencia de la suspensión, la terminación implica la extinción definitiva del vínculo jurídico. Las principales causas son por voluntad del trabajador, como la renuncia. Cabe mencionar que el trabajador, aunque renuncie, tiene derecho a recibir su liquidación correspondiente en partes proporcionales a todas sus prestaciones que tuvo. O por voluntad del empleador, el despido justificado y el despido injustificado. El justificado procede cuando un trabajador incurre en faltas graves mencionadas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, como ausencias injustificadas, indisciplina, incumplimiento de funciones, embriaguez en el centro de trabajo, etcétera. Y el despido injustificado, que es imputable al patrón y que vienen fundamentados en los artículos 51 y 52 de la Ley Federal del Trabajo y ocurren cuando un empleador pues, no puede acreditar una causa válida para el despido. Existen también causas ajenas a la voluntad de las partes según el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que estas son la muerte del trabajador, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifestada por el propio trabajador y que haga imposible la prestación del trabajo, la fuerza mayor o en caso fortuito que haga imposible la continuidad del trabajo como un desastre natural o la quiebra o cierre de la empresa. La otra causa pues es por mutuo acuerdo, cuando las partes deciden que pues es momento de poner fin a esa relación, normalmente firmando un convenio. La terminación en todos los casos pues debe respetar los derechos adquiridos por el trabajador porque el derecho laboral es eminentemente protector y garantista. De este repaso podemos extraer varias lecciones. Primero, que la relación laboral no depende de un contrato escrito, sino del trabajo personal, subordinación y remuneración. Segundo, que la suspensión permite conservar el vínculo cuando hay circunstancias temporales que impiden trabajar, mientras que la terminación supone la extinción definitiva del lazo jurídico. Lo más importante es comprender que el derecho laboral tiene un carácter protector y busca equilibrar la relación entre empleador y trabajador, asegurando que el primero no abuse de su poder y que el segundo vea garantizados sus derechos fundamentales. En definitiva, conocer los elementos, las causas de suspensión y las formas de terminación de la relación laboral no solo nos permite entender mejor la ley, sino también reconocer y defender la dignidad del trabajo humano. Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta la próxima.